Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más con el tercer episodio de Cthulhu, de esta aventura de Warpier, este investigador, en la que vamos a continuar por donde lo dejamos, en la zona del manicomio, que tenemos que salir para continuar nuestra historia. Ya sabes, si nos estás viendo desde YouTube, deja un like, suscríbete y si quieres unirte a nuestra comunidad, en la descripción del vídeo tienes el enlace al Discord. Así que, dicho esto, vamos a irnos ya al juego, ¿no? Vamos ya a lo que nos concierna, ¿no? Vamos a ello. Vamos a entrar ya por aquí. Ahí lo tenemos. Vamos a ver por dónde lo dejamos el otro día. Creo que tenía que darle los somníferos al preso para yo poder terminar de encender lo de la luz, ¿no? La electricidad y demás. Así que a ver qué tal, a ver si lo conseguimos, la verdad. Estaría bien conseguirlo, vaya. Estaría bien conseguirlo. A ver si es posible. Y nada, y después pues tendremos en la mejor juegos. Hasta las 6 estaremos con Call of Cthulhu. Y a las 6:15 empezaremos con el Amigo Juegos. El número ya creo que 16. El Amigo Juegos número 16. Para pa, pam. Y ya se viene el fin de semana. Ya se viene el fin de semana, chaval. Pero es bueno, papita, pero es bueno, ¿qué pasa, señor? Muy buenas tardes, caballero, muy buenas tardes. Aquí cumpliendo como un señor. Falté el martes, no pude hacer directo el martes. Lo recuperamos hoy, desde las 4. De 4 a 6 Call of Cthulhu. Estas cositas de miedo y después... Hostia. I've got to hide before the Cuando un guards enemigo see me. detecta tu presencia aparecerá un indicador blanco. Oh, oh. Vale, eso es lo que yo he... Ok, bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Que me muero. Que me muero intoxicado. Aquí estamos en tensión. Lo dejamos el otro día con tensión y volvemos aquí hoy con tensión. A ver. ¿Por dónde coño salgo yo de aquí, tío? I'll go take a look. Tengo que ir por aquí. ¿Me vio? Casi. Adiós, mijo. Vaya un segundo. Por aquí no creo que me siga. No creo, vaya. ¿Y tú qué tal, viva? ¿Cómo vas, tío? No, aquí no quiere yo ir, tío. Yo quería ir aquí a la izquierda, pero aquí a la izquierda ni nada, tío. Y por ahí no tengo que salir. Le va a dar un yuyu al personaje. Le va a dar un yuyu. I think we got a walker. Viene para acá, no jodas. Estoy diseñando unos flyers que me han pedido. Ah, puta madre, tío. De diseñador. Come on. Juan. Know yourself.
Entretenido, pues. Nosotros aquí entretenidos con el amigo. A ver si consigo escapar de aquí, tío. ¿Ya te llegó la gráfica? Hostia, de puta madre, tío. Mi madre. ¿Y cómo va eso ahora con la gráfica nueva? Irá volando, ¿no? Ve, este no me quiere ahora los somníferos, tío. No sé qué ha cambiado aquí. Que no me quiere los somníferos. Entonces, la idea es que aquí ahora a la derecha no haya nadie. Porque tengo que entrar en aquella puerta. Una polla como una olla. Creo que me va a coger. What carnage? Bueno, no me ha cogido. La carnicería. Encuentro la carnicería. Qué rico, ¿verdad? Tengo que tirar donde están los cables, pero quiero ver si hay por aquí algo que yo pueda investigar. Bonito sitio para estar ahora metido. Esto lo activo yo. No me deja. ¿Por qué? De 1660 a 6 he pasado a 3600. 3060. Hombre, claro, ¿y el precio cuánto será, tú? El cambio de precio también será brutal, ¿no? Ahora no hay luz aquí, tío. No me jodas. No me jodas que no hay luz aquí. 600 de diferencia, ya ves. Ya ves. Casi nada. Poca cosa. En total las nuevas han sido 600. Ah, vale. Y seguramente tendré que cambiarla con el tiempo. ¿Cuánta peña hay aquí? Esto debería de estar activo. Esta luz debería de estar activa, tío. Está todo apagado, tío. No sé por qué está todo apagado. Si yo lo dejé todo encendido. Ve, me queda solo uno por encender. Chilla por ahí, coño. La de chillar. Ah. Vale, en teoría tengo que activar toda la electricidad. Me queda uno, que es el cable rojo. Y el cable rojo es el que va hacia allá. ¿Ve? Va ahí. Pero el cable rojo es el que va a la habitación donde yo estaba. ¿Ves? Este es el rojo. Va por aquí. Y sigue todo recto. ¿Ves? El rojo sigue todo recto y se mete aquí.
Se ha quedado ahí pillado. Porque aquí hay más gente, tío. Es aquí. Lo que sea es aquí. Escapar del manicomio. Si yo quiero escapar del manicomio. Ver cablecito rojo. Llega hasta aquí. Pero esto no se activa. Cabrón. No entiendo por qué. Eso es para esconderme, pero no hay más. A ver. Inventario. Las pinzas. Ya las usé las pinzas. Aquí tengo 2 puntos por subirme. Pero ahora mismo no me hace falta. Lo que me hace falta es darle electricidad a eso. Mierda. Y no creo que haya nada. Un cuarto sin más para esconderme de la peña. Pero no me deja darle a la luz, tío. Qué putada. Voy a dar un vuelto por aquí, a ver qué encuentro. Where do they keep their sleeping pills? Oh. You there! No tiene sentido. Es que no tiene sentido, tío. I've got to hide before the guards see Debo me. esconderme antes de que me vean los guardias. Vale. Who did this? Is somebody here? Hell's teeth. Fuller's gonna think we did this. No me puedo We gotta esconder tell aquí. him though. Lo voy a esconder aquí. Por pelota, ¿no? Por aquí debo de ir. Ahora, ¿a dónde tengo que llegar? No se sabe. Vale, tengo los somníferos. Sí, aquí. Somnífero. Bueno, conocimiento, no inventario. Vale, ya sé lo que pasa. Ya creo que sé lo que pasa. Creo que no me he guardado cuando había cogido yo los somníferos de aquí de la parte esta de la biblioteca o... With these chains on your wrist, you can't escape. You there. Mierda. Come on, show yourself. Where do they keep their sleeping pills? Eh. Scopolamine F. Aquí. There's no such thing. They've created derivatives Vale, of ya all cogió esto. common medicines. Somnífero y ahora se los tengo que dar al preso. Para que tire este para la izquierda. No tires para acá, cabrón. I saw something over there. Claro.
tus muertos. Yo por lo menos sé para dónde es. Bueno, o intuyo para dónde es. Tengo que ir aquí a darle los somníferos a este. Si sigue aquí la puerta. Ahora que me fijo, afeitadito. Hombre, por favor. Ahora tengo los somníferos y esto es lo del otro día, tío. Tengo los somníferos y no le puedo dar los somníferos al mamá hostia este. Porque está ahí agilipollado. Ve, ahora tengo los somníferos y no vienen nota a cogerlo. Por aquí en la cocina creo que no hay nada que me sirva. Oh, oh. This way. Bueno, ya lo he visto, tío. ¿No hay aquí un sitio para esconderme? Joder. Sí, ¿no, hueva? Me alegro, hombre. Yo me alegro. De aquí es que ni más nada. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Para esconderme. Aquí tampoco hay nada. Anatomy, anthropology, nothing. A ver si me puedo subir algo, tío. Tengo 2 puntillos. Encuentra artilugios ocultos. Añade validar. Surprising. Por cierto, ponme más recompensa con puntos que tengo 10k. Hostia. Tenía activas, creo que la de los cofres, pero no sé cuántos eran. Creo. Creo recordar. Pero necesito ahora aquí... Que no sé si se me ha quedado el juego atrancado en una de las partes. Porque en teoría, llegando allí donde está el cable rojo, podría yo activar la mierda esa. ¿Sabes? Podría yo activar ya la electricidad. No, que ahora no me deja nada. No me deja activar una mierda. ¿Ahora no hay cofres? Qué raro. No puedo entrar. O tendré que mirar eso. Yo juraría que estaban activos los cofres. ¿Ves? Que este tío debería de estar aquí, en la puerta, tío. Este debería de estar aquí en la puerta. Para yo darle los putos somníferos. Pero nada. Está haciendo el capullo ahí. Está en nota ahí haciendo el capullo. Por aquí no encuentro nada tampoco.
Aquí ni nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco hay nada. Para allá voy a donde antes. Aquí en este cuartito creo que tampoco... Ah, mira, se han ido los de la puerta. Espérate. Espérate que me lo han puesto más fácil todavía, creo. No, que vaya. Pues sí. Tío. Doctor, Francis Sanders. is that you? Don't you worry about the doctor. Ahora mismo Right está muy now, ocupado he'll con su have querida plenty to máquina. keep him busy with his precious machine. It gives us time to get No away. podremos salir de aquí. I'll undo Lo you. desataré. Get away? ¿Salir de dónde? No puedo ir a Get ninguna away parte, where? me encontrará I igual que me he can't go encontrado aquí. anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken Creo que about por the el beast. monstruo. Márchese o acabará como yo. Don't stay with me, or you'll end up the same way. No puedo, tío. Necesito un tratamiento, pero no tengo yo de eso. ¿Qué le han hecho? You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? ¿Qué le han hecho? ¿Qué quiere What Fuller does de usted? Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal Esto me. solo quiere curarme, He's the one who's pero el crazy. loco es él. He Quiere wants to restore my devolverme la sight. vista. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. Eso que le he dicho que no lo I quiero. No do quiero not volver a want to verlo. see it anymore. Madre mía. The real culprit is La verdadera Sarah. culpable es Sara. Her Ella y and sus her pinturas accursed malditas. paintings. You're kidding me. Todo el You're mundo talking pero se about refiere a Sarah a Sarah Hawkins. Hawkins. Afirmativo. The one Ella and misma, la only. leyenda. No hay artista más The iluminada legendary. o There is maldito que no Sarah artist Hawkins. more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Sarah Hawkins invocó esta maldición. Yo creo que sí le pone eso. Is she cursed because of something she did to you? No, it's because she's Ella me cursed hizo that daño she porque está harmed me. maldita. On purpose. You say that Sarah Hawkins harmed you. If it were only me, her conscience, her Su guilt were conciencia y la eating culpa her la away. consumía, pero nunca quiso But she never wanted llegar a all eso. that. Well, not really. What's going on this ¿Qué está island? pasando en la isla? I'm Lo lamento, no deberíamos habernos so conocido. sorry. We should never have met. Va un poco tarde. What are you talking about? El Destiny! destino. Lo ha It has atrapado. No trapped deje que lo vea. O no podrá Don't escapar let de it see él. you, No le or mire you la won't be able cara. to Y es escape como lo it. encuentra. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins El visitor. visitante de Sarah Hawkins, el Chandler. vagabundo. Sanders, pull yourself together. Without her, it's Sin no ella no longer es posible possible to salvarnos. save me. Buah. Está tarumba, No! Sanders! Tío. What the hell? Madre mía. Madre mía, las alitas Hawkins. Oh God. I gotta. O tieso. Okay. This is insane. ¿Quién lo mató? Pues no What sé. killed him? Pero algo malo seguro. Por aquí no se ve nada. Tendré que ir para arriba seguramente. Quiero ver si hay algo por aquí. Algo no turbio, por favor. Ah, para arriba. Mira, vale. Espera, Damn! la droga. The gas! Tonto. My head
head. Later. We need to move Tenemos on. que salir de aquí. ¿Este quién es? Hostia. ¿Ese no era el otro? Por el capítulo 6. Madre mía. A ver, tía, mira. Ya que me lo has dicho. Si carga las cositas. Para papam. Sí que sale la tienda, pero no sé ahora mismo cómo de actualizada está. Vale, Pierce despierta en un manicomio situado en el sótano del Instituto Riverside. Allí conoce a la doctora Golden, una amiga de Bradley, que lo ayuda a escapar mientras deambula por los pasillos de las instalaciones dirigidas por el Dr. Fuller. Pierce logra hablar con un tal Francis Sanders antes de morir ante los ojos del detective. Acusa a Sarah Hawkins de ser la causa de su tormento. Pierce consigue salir del edificio maldito junto con Bradley y Golden. Los compañeros de aventuras deciden utilizar la mansión de los Hawkins como escondite. Volvemos a la mansión. Tío, es un calamar, ¿eh? Un pulpo. Who goes there? Tranquilo, bicho. That nightmare again. I need a Pues, drink. oye, necesito un trago. Las acusaciones son muy graves. Vale, vamos a buscar cosillas por aquí. Bonito cuadro. Están abajo, creo. Ellos. Están abajo. Vamos abajo. Ya por lo menos es de día en la mansión, tío. No es de noche. Me voy a sacar al cuchillo. Luego nos vemos. Venga, tío. Ten cuidado con la calor, ¿eh? Hace mucho calor ahora, ¿eh? You're awake, Mr. Pierce. Cuchillo, ya. Yo creo que era eso, pero bueno. Did I sleep long? The day is only starting. El día It's acaba de fine. empezar, no se preocupe. Sigue aquí Bradley. El amigo Bradley. How's our fugitive? ¿Cómo está nuestro Dr. Fuller fugitivo? hasn't El reported your Dr. Fuller aún disappearance to the force, but no ha denunciado that'll su come soon. desaparición a la policía, pero no Bradley. tardará. Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? Se encuentra bien, parece You que ha look visto un like you fantasma. saw a ghost. Un par de ellos. I- Hay cosas que no puedo There are explicar. things I can't Un explain. besito, hueva. Tell us. What happened? ¿Qué ha ocurrido? Eso no puedo hablarle. Puede que haya encontrado una pista, hablar con Bradley. O hablar con Holden. I Me met detuvo un tal Francis Francis Sanders. Sanders. ¿Lo Do conoce? you know him? Of course, he's a patient. Un paciente, was. o lo era. No he vuelto a I verlo haven't desde que seen el him since Dr. Dr. Fuller Fuller had him lo transferred to the transfirió al sótano. basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Lo llamó al vagabundo, le dio una especie de ataque. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's ¿De verdad involved? que está How involucrada? could ¿Cómo she puede have haber murdered matado al Mr. señor Sanders? Sanders? Francis Sanders mentioned Mencionó a la Mrs. señora Hawkins Hawkins just justo antes de before morir. dying. Dudo que sea una It's no coincidencia. coincidence. You know, Francis Sanders was a Francis Sanders era well-known un art coleccionista de collector. arte muy conocido. I guess you can still pay a Supongo que visit puede to ir his wife, A ver a su Irene esposa, Irene Sanders. Sanders. An art collector, you say? Un coleccionista de arte, That's dice, probably seguramente fue how they así como met. se conocieron. If you Hombre, plan on having dinner at the Sanders household, tiene intención de please spare the ahorrarle la widow viuda the la tale historia de of her late sufrimiento de su marido. husband's suffering. I don't agree. Discrepo, deserves merece the saber la verdad, truth. joder. But that truth may be Pero esa biased. verdad puede estar We don't know sesgada. the No bottom of conocemos la it. realidad de los hechos. Mejor afrontar la verdad, seamos prudentes. You're right.
Without a Puedo sacar plausible conclusiones sin explanation una for what I explicación saw, razonable de lo que vi. let's not jump to conclusions. That seems wise Me parece indeed. razonable. Very well. Esto afectará a tu I'll destino. go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a Quizá link encuentre una between conexión her entre la muerte de husband's su marido y death Sarah and Hawkins. Sarah Hawkins. Don't end up in the Espero que esta vez no hospital acabe en el this time. hospital. I'll do my best. Vale. Vamos a hablar con ambos. Let us go now and learn the truth Déjenos about what's marchar. happening on this Averigüe qué está island. ocurriendo en la isla. Vale. ¿Y este que me dice? The other night's events are Hoy still estoy muy confuso confused sobre in lo que my sucedió la head. otra noche. Vale. Pues nada. Pues me voy a buscar a la mujer del doctor. No, se supone. Así es. Pues nada, pues me voy, chato. Con Dios. Buenas tardes. Ah, teníamos puntos para subirnos. Podemos subirnos algún punto de habilidad. Tenemos ahí disponibles puntillos. Tenemos algunos puntillos disponibles. Pa, para, pam. ¡Qué calor! No sé cuántos capítulos serán. Nosotros es el... Ya hemos llegado a la casa. What can I do for you, ¿Qué puedo hacer sir? por usted, señor? Mrs. Sanders? Señor Sanders, soy detective privado. Tenemos que hablar sobre su marido y su relación con Sarah Hawkins. ¿Puedo pasar? Ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Adelante. Debería haberme subido los puntos antes. However, before we go any Antes de further, continuar, please debe know that saber my que mi husband marido died falleció ayer mismo. That is Es el precisely motivo de mi visita. what brings me here. Hostia, Well, look who's here. madre mía. La amiga. You know each other. ¿Se We met conocen? briefly. No Time enough to encuentro rápido, iron pero out a few matters. dio The main ese. thing is that we Lo más importante es understood que one nos pudimos another. entender. The brave detective has a El valiente talent for detective sticking his nose especialista into my merece donde no lo business. llaman. I bump into her Los every españoles se time encuentran I'm cada vez investigating someone's investigan una death. muerte. It's a small island, detective. Una isla My pequeña, yo estoy en island. mi isla. Es mejor que It's se better encuentre that it's usted you conmigo. bumping into me. You're investigating Estoy Francis' investigando la muerte death. de Francis. ¿Por qué? ¿Quién lo ha Why? encontrado? Who hired you? ¿Quién lo ha I spoke to contratado? Francis before he Hablé con died. Francis justo antes de morir. His Espero que story podría tener alguna suggests a conexión en el link caso to a con el- case I'm en el que working on. trabajo. Well, since this Bueno, business has como got nothing to do with todo me, esto no es asunto mío, I'll be in your está en el husband's despacho de su office, marido, Irene. Irene. Seguimos después. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. De acuerdo, señorita Baker. This way, Mr. Pierce. And do Póngase make cómodo, yourself parece que tiene comfortable. mucho que contarme. It would seem that you have much to tell me. Pues bastante, la verdad. Hay que sacar alguna que otra conclusión. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my Ya se lo husband? he dicho antes de morir. Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. Disculpe el tono, el caso es que The no me fact is permite that I have not been verlo desde que allowed to see fue him internado. since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, Perfecto desconocido, puedo were verlo, able to incluso see hablar him con and él el día even de su muerte. talk with him the day he died. How was he? Were you Adelante, present cuando when he sufrió had el this ataque, ¿qué attack? ocurrió? Buah. What happened? No se martirice y murió gritando delante de mí. Me marché antes de ocurrirse. Se lo está tomando muy bien. No se martirice. What happened to your husband Lo que is ocurrió a su terrible, marido es una Mrs. desgracia, señora Sanders. Sanders. Pero a But juzgar from por what lo I que vi, saw, era inevitable. it was inevitable. The Inevitable. man I met yesterday had lost El his hombre que reason. conocí ayer había He perdido la suffers no cabeza. longer, if you would allow me Al such menos ya a no sufre. platitude. Of course. Tiene razón. Agradezco sus palabras. Thank you for your kind words. Conmigo. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require No more obstante, than le falta that algo to más soothe my que mind. eso para consolarme. I need to understand. Necesito entenderlo. ¿Cómo puede How pasar could this happen algo así en una institución in a tan reputed reconocida institute? y delante de sus narices? And right before your eyes. Did you not do anything to help him? Yo no hice nada por ayudarle. Comparto su dolor, pero yo no tengo nada que ver. El verdadero culpable es Cullen. Yo no fui quien... No.
It's terrible Lo que le what ocurrió happened a to mi your marido es husband, terrible, but I pero yo had no he tenido nothing nada, to do with yo no he it. tenido nada que I ver. was injured, Me lesioné. and I Me came across ingresaron him en in el the hospital y me hospital encontré quite con by él por chance. casualidad. Injured? Se lesionó, Well, vaya. I'm Pues me alegro de delighted to ver see que you ahora in such está en fine plena fettle, forma, detective. Not everybody enjoyed such a No prompt todo el mundo tiene la recovery. suerte de recuperarse I tan suppose rápido. Fuller Aunque de vez en does cuando do Fuller miracles obra now algún and again. milagro. Luck is Sin obviously duda, la very suerte le sonríe. kind to you. No sé Oh, yo. I'm tired, Mr. Pierce. Qué agotado. Agradecería que me I dijese would qué be quiere de grateful mí if you y could que tell se me marche what you después. expect of me, and then leave. ¿De qué conoces a Sarah Hawkins? No. ¿Qué hace aquí? Tampoco. Ah, aquí. Did your husband ¿Tu marido talk le to habló you del about visitante Sarah de Sarah Hawkins' Hawkins, el visitor? vagabundo? A Como él lo shambler, llamó. to use his precise terms. Well, you Como can't no imagine hablaba de that's otra all cosa. he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting Lo than mejor que para el endowed him cuadro with que the le trajo un privilege of such cineasta a nuevo de shameful Montfort and que miserable Cthulhu. end to Tiene his imagen life. del malo, ¿no? Hold on. The Shambler is a El vagabundo es painting un cuadro. Es by algo- Sarah Hawkins. Who else ¿Quién más to puede paint pintar algo such tan horrible? horrors? Vaya a verlo. Take a look for yourself, Vaya. if you feel Tanta so curiosidad tiene. inclined. It is my only lead at this Es la única stage. pista que tengo. No tengo nada I que suppose ver. I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, Thank you, Mrs. Sanders. Gracias, señora Sanders. I won't be long. Será breve. Perfecto. Pues para la galería. Gano 2 puntitos. Vale, vamos a subirnos un momento los puntos, ¿vale? Que tengo ahora mismo 3. Me voy a acabar de subir este, que le queda 1. Para... si me da actualidad, aumentar la probabilidad de encontrar artilugios ocultos. Vale. Así que perfecto. Por ahí. Y después vamos a subir... Este. Comportamiento de objeto. Aumentar la probabilidad de comprender las motivaciones. Vale. Ok. Aceptamos los cambios. Vale. Está Francis Sanders, Dr. Fuller e Irene. Y por aquí los lugares que hemos dedicado, el sótano del instituto. Vale, vamos a ver cositas por aquí. Did she really care for him after ¿De all? verdad se preocupaba por él? Por la presente acusa el recibo de la carta que nos exige el cuerpo de su fallecido marido. Siento firmarle de que no puedo dar cumplimiento de su petición. En el momento de su ingreso firmó usted un documento de descargo donde me otorgaba el permiso para disponer de él. Lo transmito las máximas condolencias a Thomas Fuller. Oh. Amigo Thomas. The day the Shambler came into the El Sanders' día que el lives, vagabundo llegó a la vida de los Sanders. Una fotografía de Sarah Hawkins junto a los Sanders. Deben ser amigos. Vale, vamos a reconstruir. A ver qué pasa aquí. Ojo al dato. a house of artists. Casa de artistas. A house of artists. Francis Sanders and Sarah Hawkins were Francis Sanders y close. Sarah Hawkins eran Friends, cercanos. even? Quizás incluso amigos. La mujer no creo que lo mirase con tan buenos ojos. Sanders' accession Nunca register. tiene Sanders junto al He vagabundo wrote beside the escribió, por fin. Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she ¿De qué didn't want tenía to sell miedo the Sarah painting? Hawkins? ¿Por qué no quería vender el cuadro? Examinar el cuadro del vagabundo. ¿Dónde tiene el cuadro del vagabundo? He finally won. Was Sanders aware of his Era consciente imminent Sanders doom? de su condena inminente. She first Al refused principio to se negó a sell the vender la painting. aventura. ¿Cómo lo hizo sentir? How did that ¿Cómo make la her hizo feel? sentir eso? Was she jealous of ¿Qué Sarah celos de Hawkins? Sarah Hawkins? Es posible. Yo. Coño. The Shambler. I need to see it. Ahí está el vagabundo.
Let's see what this cylinder Creo que has no to cuenta say decirme once cuando lo it's ponga inserted in a en un phonograph. fonógrafo. Una grabación dejada por Francis Sanders para su esposa. Cilindro, aquí lo puedo escuchar. Irene, He cometido un error. Temo que ya sea demasiado tarde para I mí. fear that it might be too late for me. Nobody Nadie should debería enter. entrar, salvo que para Except quemarlo for burn todo. Yo everything. nunca me he atrevido. Paga a I alguien never para que had lo the haga. courage. Pay somebody to do it. He's Está en mi inside my cabeza. head, Puedo verlo detrás de los párpados cada I vez see que him. cierro los ojos. behind my eyelids. Madre Each mía. time I shut my eyes. Pobrecito. I can't take any more. No lo aguanto más. No puedo I can't contenerlo, hold it perdón. back. Forgive me. That accursed Maldita gallery. galerías. Those Esas accursed malditas pinturas. Esa paintings. maldita That Sara. accursed Sarah. No, escuchar otra vez, no. Quiero escuchar otra vez. Me voy a dar una vuelta por la casa, señorita. Hostia, bueno, es grande, de hecho. Tengo que encontrar el cuadro. ¿Qué casa está aquí ahora? A strange Amerindian colgante pendant. Amerindio, un amuleto antiguo posiblemente amerindio. Me pregunto para qué serviría. Vale, subido el ocultismo, ¿no? Sí. Vale. Más morfina. I could use one of those. No me vendrá mal una de estas. Strange. Querido Francis, For te months, suplico que renuncies a Sarah la idea de Hawkins poseer refused este to maldito part cuadro. with her painting. Sin To algo, valora finally tu give it away amistad. for nothing. Líbrame del peso de esta culpa, de esa culpa. Me niego a ser la responsable de tu caída. Te lo suplico, mi querido amigo. Olvídate del vagabundo. Tu amiga Sarah Hawkins. Ese es el vagabundo. Llave de galería Sanders. Vale. Más medicina. Esta obra es de un estudiante en forma de libro, aunque las observaciones que contiene son relevantes. Evidencia de una falta de experiencia impropia de un profesional de la medicina. Sin embargo, su planteamiento nos permite concebir nuevas formas de explorar la anatomía humana. Vale. Subimos lo que es la medicina, ¿vale? Un poquitito. Vamos a ver el libro este. Leería el libro. Una especie de enciclopedia de criaturas monstruosas y desconocidas. Empiezo a pensar que existen. Vale, sube el ocultismo. Esta es la galería, vamos a hablar con la amiga. That's twice you've stepped on my Una vez toes, que detective. que se Try interpone not en to mi make a camino, habit of detective, it. que no se vuelva I've got a nuevo. lot of bad Pues habits. tengo muchas costumbres Some can be dudosas, more fatal uno más than mortal que others. otro. What have you come He looking venido for a in this buscar a la gallery? galería. No he venido a crear problemas. Asunto suyo. Debo verificar las pinturas para un comprador. Mantenerlas para probar elocuencia. No he venido para crear problemas. I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me. Preocuparme, Don't no overestimate exageres. yourself. If the last beating wasn't No enough es for suficiente you, la última vez, I siempre can podemos always give it repetirlo another con más go. fuerza. But as long as you keep out of my Mientras way, mientras you're no se free to interponga en mi carry on camino, with your visit. puedes seguir con tu visita. ¿Qué haces? And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on Es un asunto business. de negocio. Irene me ha pedido Irene que asked liquide me sus to pinturas. liquidate all these Hostia. paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many No lo crean, collectors hay on muchos Darkwater. coleccionistas de arte en Darkwater. It needs someone with Se a requiere network alguien con contactos and a y un means medio of de transporte transport to al the continente. mainland. A choice that comes down to Reduce las Fitzroy and opciones me. a Fitzroy And I'm y a far mí. more Yo no pleasant. soy mucho Wouldn't you say? más agradable, ¿no crees? Vaya con Dios, señorita. Ahí se queda usted. Pues hay aquí una de estas para esconderme. Veremos a ver. Veremos a ver.
¿Cuándo que no tienen aquí el bicho metido? These artifacts date Estas from reliquias deben ser de la pre-Columbian época times. de precolombina. No puedo hacer más nada. These artifacts date from pre-Columbian times. Qué grande es esto, ¿eh? Allí está el cuadro aquel. Why was he so ¿Por qué está tan interested in interesado old en las armas weapons? antiguas? Coño, porque sería un coleccionista. Y no hace nada. Ahí no hace nada, de momento. The man transformed an Se entire transformó toda wing una of ala de his la manor mansión en into una an galería art de arte. gallery. ¿Qué parece? Espera tú. Hola. ¿Qué coño? Sarah Hawkins, ¿verdad? Ah, no. ¿Qué carajo? Bueno, What the hell was that? ¿qué narices ha sido eso? Eh. ¿Puedo salir de aquí? Ah, claro. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. A ver. Vamos a saltar esto. What the hell was that? El bicho está por allí. Esconderse en un armario. No hay armario. Ah, mira, ahí está el armario. I can't even touch it. Madre mía. No me he dado cuenta que estaba detrás mía, tío. Puto bicho. Mira que no me gustan los huevos de bichos y cosas así. What the hell was that? Vamos a ver. Ahí me quedo. Hostia, ahí está el bicho. En teoría se ha ido.
se va el bicho al carajo. I can't even touch it. No, tío. No puedo, tío. ¡Hala! Ahora me lo casca. What the hell? A ver qué tengo que hacer ahora. No me pones nada nuevo, ¿no? No. Oculto, el bicho este, el vagabundo dimensional. No sé para qué coño entro en la galería. Is that? Vale, lo primero lo tenemos, que es escondernos en el armario. Ya lo siguiente no sabemos. Ahora no aparece el bicho por esta zona. Tómatelo. Quiero ver qué le pasa si llego al máximo del agobio. Muere. I can't even touch it. Joder, no puedo. Nada más que toco algo, creo que se... como que se activa, wow, el noto, tío. Qué copida, What the hell was that? No sé si voy a conseguir pasar a esto, Quiero ver el cuadro, a ver si hay algo que... That thing came out of this painting. There has to be. Mira de juego. Maybe if I destroy it. Digo, lo mismo vale para algo el farol, pero no. He visto que no. What the hell was that? Sí, ya me ha visto. Damn. Did it hear that? Maybe I can use this dagger.
Vale, lo mismo puede que tenga que coger el... Puede que tenga que coger el cuchillo y romper el cuadro. Puede ser, ¿eh? Puede ser. What the hell was Vamos a that? intentarlo. Mierda. Muerto. That maybe I can use this dagger. Ahí está. Damn it! This dagger didn't work. Vale, está por allá. Vamos así con esto sirve. Damn it! I have to use a specific dagger. Con esto servirá. Hago un puta madre. Mierda. Lo hemos intentado con 3 armas diferentes, pero no lo hemos conseguido, tío. Con fuego What the tampoco. hell was that? ¿Lo pruebo con fuego? Vamos a probarlo con fuego. That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I No si lo destroy it. destruyo, claro, pero no puedes destruirla. I could try tearing the painting with this thing. Corre. No me vale, tío. No me vale esa mierda. Ay, estamos intentando muchas veces, pero es que no... No damos con la clave. No damos con la clave. What the hell was that? Eso no es. Esto... Damn. Maybe I can use this dagger. Damn it! This dagger didn't work. Voy a esconderme aquí. No tiene mucho sentido. ¿Cómo tengo que matarlo, tío?
No tiene sentido. No tiene sentido eso, ¿eh? No tiene sentido, señores. No tiene sentido. Vamos a ver si lo conseguimos ahora, porque vamos. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Vaya tela. Vamos a ver si a la quíntuple va la vencida. Voy a buscar más armas que hay por ahí. A ver si encuentro algo. What the hell was that? Hostia. Pues ya hemos visto. This dagger looks different. Cada vez parece diferente. No jodas. Oh, mira, esa brilla. Hostia, ¿cómo se ha ido? Ah, pues sí. Oh, oh. ¿Qué pasa, mijo? What's the matter with you? You sure you won't be needing that hand? No You're necesita la losing mano. it, detective. Se le va la At cabeza, this rate, detective. you're Pero right. tiene ese ritmo al The alcohol. bottle will get you Lo before I atrapa do. antes que yo. No ha You visto didn't nada. see anything. I saw you within an inch Le of vi a putting a punto de dagger through your forearm. atravesarse el brazo con Did I miss something una more daga. ¿Me he interesting? perdido algo más interesante? Esto no puedo hacerlo. Una criatura me atacó. No, he bebido más. I was attacked by a creature. He estampado. I eso. pushed it back, I Estampado. think. Espantado, coño. I think so too. No he oído nada. Sé lo del monstruo. Debe haber visto el estado de mi brazo. I ran, He screamed, corrido, gritado, broke a roto un pane of cristal, glass. estaba en la habitación de You al were lado in the y no he next oído room nada. and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a Si no thing, hubiese oído I'd nada, still be seguiría in en la the otra other habitación. room. The door was blocked. La puerta estaba I got in cerrada. as He soon as I entrado en could. cuanto he podido. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, No se sweetheart. evolucione, cielo. Hablo I'm del talking contenido de about the esta galería. contents of this gallery. And by the way, where do you ¿A think dónde you're cree que va going con with esa that daga? dagger? It saved my Me ha life. salvado la vida. Es una daga It's an extraordinaria. extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. Debería hablar con He's an Algernon antique Drake. dealer here on Es un Darkwater. anticuario muy conocido He'll tell en you all Darkwater. about it. From Le what I diré saw in the todo. Por lo ledgers, que he visto en los it was him who registros, él sold fue it to quien se la Sanders. vendió a Sanders. Si me da esta información sin ningún coste, debo hablar con ese tal Drake. It's not your No le tiro a regalar style to give me información así por la free buena. No es su information estilo. like that. Take it as payment for Considero un being pago por my haber sido canary. mi cobaya. A simple Una trade-off. mera Now go see your antique Ahora váyase seller. con tu querido anticuario. I still got things to Tengo settle cosas with que hablar con Irene. Irene. Interesante. Vamos, que salieron del cuadro. Esa sabía lo del cuadro. Vale. Vamos a recordar que estamos por aquí. Un segundito.
Escalo. Vale, eso puesto por aquí, perfecto. Y seguimos. El vagabundo. A ver. El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawkins. Una criatura gigantesca sale del cuadro y ataca a Pierce. Tras una dura pelea, el detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde descubre que la daga que utilizó para repeler a la criatura llegó a manos de Sanders, a través de Algernon Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacerle una visita al librero. Veremos a ver. Pues ya se la han cargado. Pues el librero ya no está. Al librero lo han hecho mixto. Examinar la librería. Where's the bookseller? ¿Dónde está el librero? Sí, buena pregunta. Buena pregunta, da igual. Another volume of Este the volumen del Reverend's diario de la wife's mujer del diary. reverendo. Volumen 4. Esta otra cosa no, pero el libro encuentra todos los que haya. ¿De qué es? La historia de Darkwater, volumen 2. En el siglo XVII se estableció en una isla una colonia de puritanos bajo el mando del reverendo John Wyckoff. La llamaron Darkwater debido a las tonalidades oscuras del mar, que ellos atribuían al peculiar color de las rocas que la rodean. Entre los primeros edificios que erigieron se encontraba la mansión de los Hawkins, la iglesia y el cementerio. En los pocos documentos y notas manuscritas que dejaron tras de sí, se hablaba de pesadillas y comportamientos aberrantes. Desaparecieron sin dejar rastro a comienzos del siglo XVIII. Vale. Esto es grande de cojones. Voy por aquí primero. Esta habitación parece más pequeña. Esto de oro no se lo han llevado. Volumen 4. Me falta el 3. Partidita de ajedrez. Aceite. Bueno. Sí, creo que se ven más cosas. O eso parece. Vamos por aquí, ¿qué más? El ventilador tiene un poquito de mierda. The Book of Zion is the Libro de foundational Bisham. work behind Libro de Helena Bisham es la obra Blavatsky's theosophical fundacional del movement. movimiento filosófico de Its Elena followers Blavatsky. place truth Seguidores on the creen que la same verdad footing as a eterna es como religion. la verdad eterna como una religión. Estos manuscritos tibetanos constituyen el origen del movimiento esotérico, fundado por Elena Blavatsky, finales del siglo XIX. Vale. Más cosillas de ocultismo que mejoramos, ¿no? Por así decirlo. El ocultismo tenemos un 35%. Tenemos, ¿cuánto? 2 puntitos. Vamos a subir la psicología. 4 puntos para mejorarla, ¿no? 6 la fuerza, 5... Oh, madre mía. Yo prefiero esto, la percepción de ver cosas. Vale. Medicina tomo 3, ¿vale? Subimos medicina. Eso no está mal. Por aquí ya he visto cosas. Bueno, esta habitación no la he visto. What happened here? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver qué había. Coño. Let's start over. Empecemos de cero. Where ¿Por did they dónde break entró? in from? Blood. Seems like amateur work. Parece obra de un aficionado. Vale. Mira qué cosilla. Someone tall Esta left huella this pertenece a un footprint. hombre, a priori. A man, probably. Vale, por ahí no puedo ir. Tiene que ser para acá. This burglar seems to Este be ladrón me parece rather bastante clumsy. torpe. No puedo ver eso. No se deja más nada por aquí.
Pues sabía por lo que venía, ¿no? Por el cuadro. What killed all these ¿Quién ha animals? matado a todos estos? What sort of thief leaves ¿Qué his clase de ladrón tools deja at the sus crime herramientas en scene? la escena del crimen? What happened that made the burglar flee Yeah. before finishing his work? Ya está dando un talelo. What the... Charles Hawkins? Charles Hawkins. Hostia, el viejo. Looks like the symbol Parece que rejected el símbolo Hawkins. repelía a Hawkins. Where did I see it? What sort of power did No sé, Sarah poder Hawkins' poseía la pintura de painting Sarah Hawkins. possess? Sarah Hawkins helped hide Ayudó a something in esconder this algo safe. en esta caja fuerte. Algo, pero ¿el qué? Drake put in a great Drake deal of puso mucho empeño effort en to esconder lo hide que whatever sea is in here. que haya que en él. Everything is linked to the Todo está Sarah conectado con el Hawkins caso de case. Sarah Hawkins. El robo. Vale, por ahí cosillas. Vamos a ver cosas. Nada. Is everyone on this island taking sleeping pills? Tiene morfina. What link did he find between Llave del Charles archivo Hawkins de and an Rayleigh. old Esta llave amulet? es la del símbolo arcano de la única protección para tu psique, que tiene forma de medallón cilíndrico y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglos se grabaron en su centro la estrella y la rama, cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios. Todo apunta a que fuese Charles Hawkins quien se la arrebató a su último propietario, un anticuario egipcio. En los recortes de prensa donde se menciona el caso, la fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins al Cairo. Aún está por ver si se conoce la autenticidad de la naturaleza de las reliquias, pero procura averiguar. Va, más cosas aquí. Manual de anatomía, más cositas de medicina. Lo que quiero es hasta allí, pero voy a mirar primero aquí, a ver qué había. Por aquí muchas cosas ahora. Arkham editions. Arqueología, Never heard of 'em. antología, How many volumes are there in this collection? volumen 3, misa requiem. Hostia, me vaya. Another volume by Arkham Volumen Editions. 4, Arkham volumen Editions. 9. How many volumes are there in this Todos los collection? volúmenes aquí ahora. Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? A ver si aquí veo algo. Que aquí no he mirado. Cylinders that Drake tried to hide. Cilindro de I Drake. should perhaps 2 y 3. listen to them. Otro de medicina. Leería el libro, claro que sí. What does this strange book contain? This book contains El libro contiene unholy conocimientos knowledge. profanos. En esta recopilación se catalogan y clasifican criaturas de las que nunca había oído hablar. Dioses de las estrellas, seres capaces de viajar entre dimensiones, se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito, sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Vale, pues me queda ver eso que había ahí, que había escondido. Lo que habían escondido. No puedo darle a nada, creo. Vamos a ver esto. Drake left instructions on how to find the Drake dejó combination instrucciones of para his dar safe. con la combinación de la caja fuerte. Aquí parece haber una página oculta, se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos sigan en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá que ser entregada a mi señora madre. Si conservo aún la lucidez. El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, podrá aspirar a hacerse con mis más preciadas posesiones. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros, escondidos donde se encuentra la vida y los estudios del mundo griego. Cada cilindro está numerado a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es placer de la razón y el caos, el deleite de la imaginación. De efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Vale, si por ventura una persona, un genio llegara a desvelarse a la altura de mi intelecto y encontrarse la combinación de la caja, debo pedirle que confíe su contenido a mi admirado colega, su profesor Armitage, de la Universidad de Miskatonic. Este contenido no es solo un vasto compendio de conocimiento, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse a que caiga en malas manos.
Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar en su justa medida el peligro que representa y sepa actuar en consecuencia en cualquiera de los casos. Yo no estaré allí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de sus actos. Vale. Pues me queda un botecito porque tengo 3. Drake 1, 2 y 3. Vale. Pues habrá que escucharlo. ¿Hay por aquí algún coso de esto para escuchar música? Aquí. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. ¿Ya está? Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my El research. volumen 9. I never tire of browsing through them. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. El volumen 9 es el que me interesa a mí. Vale, pues el 9 creo que era el de arriba a la izquierda. Drake talked about a particular volume. Menciona un volumen en concreto. Vale. Colección conocida también como Pesadilla Lírica. Tuvo una extraordinaria acogida cuando se publicó en 1908. Por aquel entonces Derby solo contaba con 18 años. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. 1908. Vamos a probarlo. Y ahora aquí son... Joder, no puedo. No, porque son 3. Son 3 de esos, tío. Pero 18 puede ser, tendría 18 años. No. A ver. El orden es el placer de la razón y el caos, el deleite de la imaginación. Vale, esto no. 9. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Claro, este es el 9 y este marca el 1908. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. El 9 es el que menciona, tío. Que yo sepa es el 9, ¿no? A ver, Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, volumen seems Azathoth y particularly otros relevant horrores. to my research. I never tire of browsing through them. Azathoth y otros horrores. A ver cuál es ese ahora. Aquí no me salen, ¿no? Azathoth y otros horrores. A ver cuál es. Azathoth y otros. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume.
So these are the volumes that Drake was talking about in his message. No. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his Yo message. tampoco, tío. What did Drake say about this collection? ¿Dónde hay más? ¿Por aquí hay más? Tiene que haber más tomos. ¿No hay más libros? Que de repente han aparecido un montón de libros y no es ninguno de ellos. ¿Para aquí dentro? Pues no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, ¿no? Tendría que escuchar otra vez la radio. Ah, mira. The Queen has little La reina no protection. cuenta con mucha protección. Esto es nuevo. Eso no estaba antes. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Dice algo del número de... The Queen has little protection. No, protección no tiene ninguno. No 03 puede ser. No tiene sentido, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser que no. A ver, que piense que puede ser, tío. ¿Qué podría ser, tío? Vamos a ver de nuevo. Tío, que no me aclaro. Vamos a ver. And these red drops, like
precious stones Como lie piedras at your preciosas, reposan feet, consagradas set in en oro divine divino. gold. Oro, lo único To que be hay the aquí de oro guardian es of the Grail does jarrón not ese. protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its A ver. secrets. The chalice of knowledge. Una copa de aspecto muy antiguo, pero hecha de oro y está decorada con auténticas piedras preciosas. ¿Con formación algún motivo en concreto de rubíes y zafiros? Entre rubíes y zafiros tienen 1, 2, 3, 4. Son 5 de cada, tiene. Tiene 5 de cada. Entonces puede ser un 5. Después... Entonces el primero puede ser un 5. I finally understood that we were only pieces on the chessboard Este es of de the las gods. piezas, ¿no? Que no está Let those of protegida. us who are still Debe standing de ser esta, protect las our piezas. white queen from their ¿Y la dark última? soldiers. I see our dear friend. I thank you Gracias de nuevo again por la for the antología de las obras anthology of the works of Arkham editions that you que sent me me. enviaste. Volume El 9, número as el it volumen often other 9, horrors, pues seemed 539 particularly puede relevant ser, to my research. porque otra no nos queda. I never tire of browsing. 5 de los rubíes y zafiros que tiene la copa, 3 de las piezas que no protegen a la reina y 9 del volumen 9, ¿no? A ver. Ahora sí. ¿Cómo consigue abrir la caja fuerte? Oh, el ojo de Sauron. Ya está viendo alucinaciones. Capítulo 8, Instituto Riverside. En la librería sin nombre, Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre a Charles Hawking, que Charles Hawking es el responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawking habían escondido. Un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective. Dice, cuando lo abre su mente se proyecta en otro cuerpo. Veremos a ver. Este es el capítulo 8 ya, ¿eh? A ver, un momento. ¿Por qué capítulo tenemos subido a YouTube? Creo que vamos por el... A ver. Capítulo 3-4. Hemos subido ahora del 4 hasta el 8. No sé yo, ¿eh? Posible. Dr. Colden, this man's condition is Dr. Colden. deteriorating. El estado de este hombre What está says Dr. empeorando. Fuller? Dice el It's Dr. his Fuller. patient, after all. Paciente suya. He Está ocupado con el he's capitán busy Fitzroy. with Captain Tenemos órdenes Fitzroy. de no molestarlo en He este caso. specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see A what ver I qué can puedo do. hacer. Mr. Blake, can you hear me? Blake, ¿puede oírme? I'm Soy la Dr. doctora Colden. We'll Vamos a take care ocuparnos of de you. usted. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Está catatónico. Le han administrado algo. Examinarlo. Very well. I'll examine him. La cabeza. 30-year-old subject. Paciente de 30 años. Severe hypothermia. Hipotermia grave. Erythematous papules around the eyes and Pápulas- eardrums. Joder, Necrosed eritematosas. palpebral Alrededor de ojos y tissue. tímpanos. Lord, this Tejido smell. palpebral. Severe malnutrition. Deshidratación grave. Abdomen hinchado con signos de Swollen abdomen with traces of petequía. petechia. No parece un edema. Doesn't seem like an edema. Slight Edema. protuberances Pequeñas seem to protuberancias indicate the parecen presence indicar of a la foreign presencia de un cuerpo body. extraño. His skin shows La piel presenta una abnormal loss of decoloración color anormal y marcas de and seems sequedad. dried Está out. completamente deshidratado. He's totally dehydrated. His Los fingertips dedos and de las manos y toes de los seem to pies tienen feature una a especie de slight anillos ring under the cutáneos, skin, suave al tacto y ligeramente tender at the pegajoso. touch, ¿Sabe slightly dónde se ha sticky. metido? So, doctor, an opinion?
I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Ya ha descubierto, tiene algo de fiebre, el estado de sus extremidades es preocupante, sufre de una grave deshidratación. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under Tiene perfusión perfusion. constante, incluso ha superado la I've dosis even gone recomendada, beyond pero the nada. recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes, they can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like Hecho the mierda, skull of tío. a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in Lleva días sin days. comer, seguro que no es un edema. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it Tiene is, un bicho en la this barriga. man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Su cuerpo está mutando. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you Me believe metía de in creen extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Los síntomas son preocupantes, nunca he visto nada parecido, le está convirtiendo en un monstruo. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in Se lo time. tiene todo I will atado. not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest,
I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Pues ya mismo vamos a tener que terminar, ¿eh? No hay pruebas de en la historia. Los historiales escondidos, nadie ha hablado de crímenes, por ahora no se involucren en eso. Los historiales escondidos, ¿no? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing Tengo que encontrar medical los historiales files. médicos que faltan. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Me tengo que ir al despacho del amigo, ¿no? Entra a la consulta de Fuller. ¿Dónde coño está la consulta de Fuller? Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I'm going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Pinchaito. He bit his lips so Muerde los much, labios they're con still tanta bleeding. fuerza que aún White desangran. froth, Es como hablar, evidently seguramente a because of causa de la such excesiva drooling. salivación. His binds left bloody wounds. Las ataduras le han hecho So, heridas. Doctor, Bueno, what doctora, should ¿qué we hacemos do con el with this paciente? patient? Sigue tratándolo, no sé qué más le podemos hacer. A este paciente no lo han maltratado. You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Vale. Estoy a lo del culo. ¿Dónde coño está el culo? Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Pero, full. Este se supone que es la cocina. Patients and hospital personnel eat the same food. Lo mismo. Sano, sano, ¿eh? Watch out for the water, Doctor. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say it. Lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next. Everybody says it. She's a witch, an old hag.
I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a... Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. It's temperamental, if I understand correctly. Pues no veo... Oh, mira por allí. Wait a minute. Where do you think you're ¿A dónde cree going? que va? A ti no te Dr. importa. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Me tiene que matar. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Let's hope I can go through the administration office. Voy a llegar otra vez, era Donovan y cortar el agua. Cortar el agua allí en el... Bueno. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. ¿Cómo podría cortar yo el agua aquí? It's temperamental, if I understand correctly. Vale, por aquí, para allá. Vale. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. Would you know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place. Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the plumbing. Sí, pesado. I'll tend to it. Don't worry. Tú no te preocupes, hija. Dr. Colden. Tenía que haber cerrado, ¿eh? ¿Quién me ha dicho que tenía que haber cerrado? No, pero... Don't go falling over. That would be stupid. We're running out of this medicine. I
I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. We've been waiting to be restocked for weeks. Pues está la cosa jodida, ¿eh? Sería para escondernos. Pero no encuentro por aquí el... I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. The operating room is never accessible after an operation. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Please, the fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Where did my fiancé go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? En la recepción. Vamos a terminar por aquí por hoy. Lo dicho, si te ha gustado el vídeo, ya estamos en el tercer episodio de Cthulhu. Ya estamos por el capítulo número 8, si no recuerdo mal. Vale, ya estaríamos por el capítulo número 8. Aquí, sí. Hemos pasado la última cena en la cama subterránea, en la celda acolchada, ya lo tuvimos el otro día, tuvimos hasta el 6 creo. No, el 6, 7 y 8 es lo que hemos estado hoy, 6, 7 y 8. Así que nada, si te está gustando la serie, deja un like, suscríbete y únete con nosotros a nuestra comunidad de Discord, ¿vale? Así que lo dicho, un saludito, un beso y nos vemos en el próximo episodio de Cthulhu. ¡Hasta luego!